hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético. Este será autosómico dominante. Quiere decir que solo se necesita de una copia de la mutación del gen para que presente la enfermedad. La hipercolesterolemia familiar presentará entre casos de 1 a 500 individuos. Esta presentará una mutación del gen LDL, que esta se denomina como que es una lipoproteína de baja densidad. Esta, como nombre del receptor, se tendrá que es una enzima llamada colesterol esterasa, que se encontrará esta lipoproteína en la sangre, en los glóbulos rojos. Bueno, habiendo una mutación en el receptor de la lipoproteína de baja densidad o LDL, no habrá cómo ingresar en la célula, aumentando en grandes cantidades la sangre. Esto se producirá un daño en las arterias, produciendo arteriosclerosis, que esta es una acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes, que esta acumulación se le llama placa, y esta placa puede provocar el estrechamiento de arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo. Otra manera en la que se contrae: en la sangre habrá colesterol esterificado, que contiene una apoproteína B100. Esta es muy importante porque cuando están en contacto con los hepatocitos dará el transporte del LDL, empezando el intercambio desde la membrana plasmática del hepatocito, o sea, desde el hepatocito sangre, hepatocito, haciendo el intercambio. Y ya cuando interactúan, el colesterol esterificado estará ya libre, será un colesterol libre. Y cuando hay una mutación en la apoproteína B100, también puede causar los mismos efectos cuando se aumenta la LDL, que es problemas del corazón, arteriosclerosis, y como también que en estos pacientes que se sufre la enfermedad pueden presentar un síntoma tendinoso, que este se debe por la acumulación de líquido y lípidos que se está situando en los talones. Normalmente lo podemos ver en rodillas, talón de Aquiles, ojo, en las manos, en los pies y en los párpados. Esta enfermedad es hereditaria, teniendo una posibilidad de contraerla genéticamente desde los padres de un 50%, y esta es una causa que se va agravando más.
Bien, hablaremos de la placa de ateroma. Este es un síntoma que presenta la enfermedad. Es parte del exceso de colesterol que puede depositarse en la pared arterial. Con el tiempo, este va aumentando y forma la placa de ateroma. La placa puede estrechar los vasos y los hace menos flexibles, lo que produce la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Este proceso puede suceder en los vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo, incluyendo las arterias del corazón, que son las arterias coronarias. Si estas se bloquean por la placa de ateroma, se impide que la sangre lleve el oxígeno y los nutrientes suficientes al músculo cardíaco. Esto produce dolor en el pecho o también en las anginas. Algunas placas con demasiado colesterol se hacen inestables, tienden a una fina cubierta y pueden romperse liberando colesterol y grasa donde por el torrente sanguíneo, lo que puede causar un coágulo o trombo sobre la placa que bloquea el flujo de la sangre en la arteria, causando un infarto de miocardio. Bueno, en la enfermedad, si presentamos una placa de ateroma, es más acertado que sea una hipercolesterolemia familiar. Si se presenta en la aorta abdominal. Bueno, la hipercolesterolemia familiar, ella es una de las enfermedades más comunes del mundo, donde de cada 250 personas, una de ellas tendrá la hipercolesterolemia familiar, o podemos resumir como HF. Pero el problema es que en la mayoría de los portadores de la HF, ellos nunca son diagnosticados. Sí, porque es una enfermedad muy común, como es mencionado, ¿no ve? Y es muy subdiagnosticada, así por causa de su comportamiento, no, por causa de su fenotipo, que en general es del alto nivel de colesterol, donde podemos tener en la mayoría de los casos un tipo de hipercolesterolemia familiar por alguna mutación o defecto genético, así muy pequeño, donde que no resulte ser diagnosticado con los test o con los exámenes genéticos, donde suele pasar así desapercibido. Y también existen otros factores que resultan dificultar en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar, que puede ser la mala alimentación, puede ser el sedentarismo y la obesidad. Bueno, la hipercolesterolemia familiar, ella tiene como hemos dicho, tiene las características del colesterol elevado. Pero ¿cuánto así de elevado? Bueno, la sospecha de dicha enfermedad es con base en la LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, acima de 190 miligramos por decilitro. Y si tenemos esos parámetros, ya tenemos que preocuparnos con la HF. Y claro, tenemos que llevar en cuenta otras enfermedades, las enfermedades secundarias, como una enfermedad renal crónica o como la diabetes, la VIH, como también un hipotiroidismo descompensado, puede ser una síndrome nefrónica o hasta el uso de medicamentos como los esteroides o los medicamentos para la presión arterial y medicamentos para el tratamiento de la VIH y de la SIDA, donde todos estos factores ellos pueden llevar el nivel de colesterol a las alturas. Y también se debe llevar en cuenta el histórico familiar, tanto de una hipercolesterolemia familiar o de alguna enfermedad arterial coronaria prematura que está presente en los progenitores, en los tíos, tías, abuelos y demás. Pero
En el niño es un poco diferente porque se debe sospechar de la hipercolesterolemia familiar en los niños y adolescentes con un nivel de LDL hasta más bajo, así como de unos 160 miligramos por decilitro. Y también tenemos que llevar en cuenta su histórico familiar de la HF o de alguna enfermedad arterial coronaria. Bueno, el tratamiento. El tratamiento farmacológico en el adulto es mediante las estatinas, que también son conocidos como los inhibidores de HMG-CoA reductasa, que son enzimas de la vía malveolato que van a limitar la síntesis del colesterol. Y ellos son una clase de fármaco, así que se utiliza en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar y en la prevención de la aterosclerosis. También se utiliza la ezetimiba junto con las estaminas o pueden ser utilizadas solo este medicamento. Y que ese medicamento es indicado como una terapia, así que auxilia en la dieta para lograr una reducción en los niveles elevados de colesterol total o del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad y de la apoliproteína B100, que esta proteína que es una proteína que participa en la movilización del colesterol alrededor de nuestro organismo y que es una forma de la lipoproteína de baja densidad donde puede ocurrir una mutación de esta apoliproteína B100 que como resultado puede ocasionar en la hipercolesterolemia familiar. Pero bueno, volviendo al medicamento ezetimiba, ella también auxilia en el aumento de la HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, o como también se conoce como el colesterol bueno. Y por final, las secuestrantes de ácidos biliares o las resinas, que ellas actúan uniéndose a los ácidos biliares en el intestino y ellas van a impedir su reabsorción. Y como estos ácidos son sintetizados por el hígado a partir del colesterol, este mismo será degradado y además la absorción del líquido de lípidos de la dieta del paciente será disminuida como un resultado de esta unión. Pero bueno, el tratamiento de los niños y adolescentes, eso es bueno hablar. Los niños y adolescentes portadores de la hipercolesterolemia familiar, su tratamiento se basa en una buena alimentación, en una buena dieta. Con esto se logra reducir el colesterol LDL en hasta un 15%, donde es sumamente esencial un aporte adecuado de energía y nutrientes así para mantener un adecuado crecimiento y peso corporal. Y también la actividad física auxilia en este tratamiento. Pero en algunos casos se utilizan los fármacos para este tratamiento de los niños y adolescentes, que son los mismos utilizados en los adultos, como hemos mencionado anteriormente, que son las estatinas que no presentan contraindicaciones para los niños, siendo un fármaco así muy eficaz y muy utilizado para tratar la HF. Y lo mismo vale para la ezetimiba, que estudios han realizado su eficacia y seguridad en combinación con las estatinas en el tratamiento de niños y adolescentes. Las resinas o secuestrantes de ácidos biliares, ellas presentan una baja palatabilidad. Los niños no les encanta mucho el sabor de ese fármaco, pero pero también presenta una intolerancia a nivel gastrointestinal y debido a esto estas secuencias de ácidos biliares, las resinas, han caído en desuso, pero ellas son seguras a largo plazo y no se absorben, donde se puede administrar a partir de los 6 años de edad. Muchas Ahora gracias. hablaremos de la fisiopatología de la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar. En la fisiopatología vemos como una mutación que de esta enfermedad vemos los niveles elevados de la LDL, que son la lipoproteína de baja densidad. Desde nacimiento, niveles muy elevados, más del doble de lo normal, y lo que predispone a la enfermedad coronaria
la arteria esclerosis prematura. ¿Cuándo sospechar una hipercolesterolemia familiar? Es una enfermedad genética y es compleja en el diagnóstico y en el manejo. Con estos 3 o 4 puntos claves, podemos sospechar con la enfermedad para iniciar con las medidas adecuadas y no afectar al paciente por medios de dicha enfermedad en la mutación. Uno, perfil lipídico alterado, con TG, que es los triglicéridos normales. 2, antecedentes familiares del paciente, antecedentes de SB, enfermedades cardiovasculares prematuras o del mismo paciente en edades por debajo de 55 años en varones y por debajo de 60 años en cuanto a mujeres. 3, signos característicos que son los síntomas tendinosos, tanto en las manos como en los talones, en el labio de los córneas por debajo de los 45 años. Debemos sospechar cuando los niños como jóvenes tienen valorado por encima de los 155 miligramos por decilitro y en adultos por encima de los 190 miligramos por decilitro. ¿Por qué es importante el tema? Esta gráfica es del año 2013, en representativo en cuanto a la historia natural de evolutiva de esta enfermedad. En rojo tenemos la carga acumulada de colesterol de LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, en los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota. Ya a los 35 años, esta persona lleva un umbral de LDL acumulada, tal que puede tener eventos cardiovasculares a partir de los 35 años, con riesgo de presentar estos eventos cardiovasculares. Sin embargo, en pacientes sin la HF, sin hipercolesterolemia familiar, recién llegan al umbral de desarrollo de eventos cardiovasculares a partir de los 55 años. Existe una brecha de 20 años entre pacientes con HF heterozigota y en pacientes sin la misma. Es en el aspecto negativo de la enfermedad. Ahora, entrando al aspecto positivo, es que si el equipo médico reconoce la enfermedad a temprana edad, inicia el tratamiento en edad temprana y con dosis óptimas recomendadas. Eso va a depender en cuanto a la edad que empiece, y bueno, si es más temprano va a ser mucho mejor, y con las dosis recomendadas óptimas para el tratamiento. La prevalencia de la enfermedad mundialmente está reconocido por cada 1000 individuos, 5 son quienes tienen esta enfermedad. Caso clínico. Varón de 39 años de edad remitió a la unidad de lípidos por una hipercolesterolemia de 356 miligramos por decilitro. Antecedentes personales. Tiene el colesterol alto hace al menos 10 años. Ha llevado tratamientos con varias estatinas de forma muy irregular. No tiene otras enfermedades. Unos 20 gramos de alcohol al día. No fuma. Va al gimnasio 2 veces a la semana. Exploración física. Arco corneal. Es un anillo blanco parcial o completo en la periferia del iris, la parte que da color al ojo. Tiene valor diagnóstico de hipercolesterolemia familiar cuando se presenta antes de los 45 años. IMC, que es el índice de masa corporal, es de 27,2. Perímetro abdominal es de 98 centímetros y la TA, que es la tensión arterial, es de 128 por 76 milímetros de mercurio. Los xantomas tendinosos en manos y tendón de Aquiles. Los xantomas son comunes en el colágeno y macrófagos rellenos de colesterol. Cuando se afectan, los tendones principalmente son, como dije, en el tendón de Aquiles, bien entre las manos también, o bien entre los codos. Diagnóstico. La hipercolesterolemia primaria. Suele ser más frecuente entre los factores genéticos o alteraciones a nivel de los transportes de colesterol en la sangre. También influyen los factores ambientales, tanto sea la dieta o durante el transcurso de la vida o el sedentarismo, y entre otros. También tenemos lo que es el fenotipo 2, el aumento aislado de partículas de LDL, también la hipercolesterolemia familiar, como también tenemos la hipercolesterolemia monogénica y también tienen la hipercolesterolemia autosómica dominante. Analítica en sangre, sin medicación. Tiene colesterol total de 368
miligramos, miligramos por decilitro. Tiene triglicéridos de 145 miligramos por decilitro. También tiene las lipoproteínas de alta densidad, las HDLC, de 56 miligramos por decilitro. También tiene las lipoproteínas de baja densidad, las LDLC, de 283 miligramos por decilitro. También tiene la glucosa de 92 miligramos por decilitro. También tiene la ApoB, que es el principal componente de proteínas, de las proteínas de baja densidad, que tiene de 178 miligramos por decilitro. Y también tiene las LPA, que son las lipoproteínas, que tiene de 31, no, de 34 miligramos por decilitro. También tiene la fosfatasa alcalínica, la gran MAGT, las TSH, que las TSH es un examen que mide la cantidad de la hormona estimulante de la tiroides. También tiene la CPK, que es la creatina fosfocinasa, y también tiene albumina normales.